Llamado Jesús, fue y murió en la cruz, y su sangre derramó, con poder resucitó. Un hombre llamado Jesús, fue y venció en la cruz, y te dice: ven a mí, ven a mí. Llamado Jesús, fue y murió en la cruz, y su sangre derramó, con poder resucitó. Un hombre llamado Jesús, fue y venció en la cruz, y te dice: ven a mí. Jesús es la verdad, el camino y la vida. Jesús es la verdad, el camino y la vida. Otra vez, Jesús. Marcos capítulo 1, versículo 21. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando a la sinagoga enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces. Versículo 24, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Versículo 25, pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos listos para que el Espíritu de Dios hoy nos ministre y nos hable a través de su palabra, y que sea Él hoy manifestándose con poder y gloria. Mira qué tremendo.
entraron a la sinagoga. ¿Qué era la sinagoga? Era la casa de reunión. Era el lugar donde se reunían cada sábado a que el maestro, el maestro pueda enseñar las Santas Escrituras. Entonces cada sábado iban y se reunían. Ahora, tú tienes que entender que los maestros de la ley, estos basaban sus enseñanzas sobre todo en la autoridad de las Escrituras. En aquel tiempo, los maestros de la ley se basaban completamente en la autoridad de las Escrituras. Por eso, cuando Jesucristo se manifiesta que enseñaba con autoridad, ellos decían, ¿qué autoridad es esta? Mismo cuando Jesucristo echa fuera al espíritu, ellos decían, ¿qué autoridad es esta? Porque en aquel tiempo había un fluir para ellos, era solamente la autoridad de las Escrituras. Pero Jesús enseñaba con autoridad propia. Primeramente tenemos que tener revelación de esto. Jesucristo enseñaba con la autoridad de la palabra, porque Él es el verbo, Él es la palabra, pero Él tenía una esencia que todos los otros maestros de la ley no tenían. ¿Cuál era? El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo era totalmente la diferencia que Jesucristo tenía dentro de todos. Que Él había sido ungido. Que Él había sido ungido por el Espíritu de Dios. Entonces mira qué tremendo esto. Estos mismos maestros de la ley que tenían conocimiento de la palabra se maravillaban de Jesucristo. ¿Pero por qué? ¿Acaso Jesucristo enseñaba algo distinto? ¿Acaso Jesucristo hablaba algo distinto? ¿Acaso Jesucristo hablaba algo de otros libros, de otras culturas? No. Jesucristo hablaba la palabra, Jesucristo hablaba la ley, pero Jesucristo tenía una esencia muy distinta a los otros maestros, que era el Espíritu de Dios. Y en aquel entonces, mira lo que dice la palabra, versículo 23, estamos en Marcos capítulo 1. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Mira qué tremendo. Cuando los maestros predicaban y enseñaban, no pasaba nada, no sucedía nada. Pero cuando Jesucristo enseñaba, algo decía, algo sucedía, algo pasaba, algo se manifestaba, algo ocurría. Entonces, presta atención aquí. Por décadas y siglos, siempre se iba a la sinagoga. La sinagoga era, por ejemplo, la iglesia, la casa de reunión, donde se enseñaba la palabra. No solamente era para, escucha bien esto, recibe aquí revelación e información. No solamente se abría los sábados, sino que también era un lugar de estudio. Los niños era como su escuela. La sinagoga también servía como de escuela y también servía como de momentos, por ejemplo, políticos, entre comillas, cuando se tenían que anunciar o dar discursos o demás, o dar avisos importantes, se reunían todos en la sinagoga. La sinagoga era totalmente el punto más importante de encuentro para cada población en ese momento, para cada ciudad. Entonces, volvamos aquí. Cada vez que los maestros predicaban, no sucedía nada. Pero cuando Jesucristo llega, empieza a predicar, algo sucede. ¿Y qué fue lo que sucedió en ese entonces? Un hombre que tenía un espíritu inmundo, que tenía un demonio, se manifestó. Ahora, ¿por escuchar solamente la palabra? ¿O por escuchar la palabra con autoridad? ¿Escuchar la palabra con unción? Porque ese hombre, si estaba ahí, era porque tenía un hábito de ir constantemente todos los sábados a escuchar la palabra. Pero ese hombre nunca se manifestó. Ese hombre nunca fue libre. Escuchó a todos los otros maestros, escuchó a todos los otros rabí, pero nada pasaba. Cuando escucha a un rabí, a un maestro que tenía unción y que tenía revelación, algo sucedió, algo aconteció. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? En ese entonces, el espíritu inmundo se manifestó. Entonces, vamos aquí. Pregúntate esto a ti. Cuando tú predicas, cuando tú hablas, cuando tú enseñas, ¿suceden las cosas o no suceden las cosas? La primera pregunta de la noche.
¿Sucede algo o no sucede nada? ¿Pasa algo o no pasa nada? Cuando tú oras, ¿algo acontece o no acontece nada? Porque los fariseos, los maestros, hablaban, pero nada pasaba. Más cuando Jesucristo vino, Él predicó y algo aconteció. Versículo 24. Diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. El espíritu inmundo reconoce quién era Jesús. Ay, ay, ay. El espíritu inmundo reconoce quién era el que estaba enfrente de él. Recibe un rema aquí, recibe un código, recibe una llave. No es tanto que te reconozcan los hombres, sino que te reconozcan en el ámbito espiritual. Ese hombre que estaba poseído por ese espíritu, me imagino que lo conocía perfectamente al rabí, a los maestros que enseñaban constantemente la ley. Pero el espíritu inmundo que lo tenía atado, nunca le conocía, nunca le respetaban, nunca se sometían, porque no había autoridad, porque no había comunión, porque no había poder del Espíritu Santo. Pero solamente Jesús enseñando, solamente Jesús hablando la palabra, hablando de la ley, este espíritu se manifiesta. Y no solamente se manifiesta, sino que reconoce quién era el que estaba enfrente de él. Otra pregunta aquí, para meditar. Cuando hablamos, las cosas suceden. Y cuando hablamos, cuando suceden, ¿reconocen quién tú eres? ¿Reconocen quién yo soy? ¿Nos reconocen como hijos de Dios? ¿Nos reconocen que estamos comprados con el precio de sangre derramada en la cruz del Calvario? ¿Reconoce que la unción del Espíritu Santo está sobre nosotros? ¿Nos reconocen que hemos sido ungidos? ¿O no nos reconocen? Este Espíritu reconoce a Jesucristo. ¿Y qué le dice? Vamos a leer nuevamente. Estamos en Marcos capítulo 1, versículo 24. Diciendo, que tienes con nosotros Jesús Nazareno. Realmente lo reconoce natural porque reconoce su nombre. Hay muchos hombres hoy en la actualidad con muchos títulos, muchos doctorados que les conocen por nombre. Fulanito, el pastor, el apóstol, el profeta, internacional, el evangelista, 50 naciones, 30 naciones, 20 naciones que ha tocado, que ha cruzado. Pero ¿qué dice? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Me encanta esa parte. No se trata del traje que tú te pongas. No se trata de que tú te pongas totalmente tu tarjeta, si es un ministro o tu credencial, o que aquí diga pastor internacional, evangelista internacional. Todos los doctorados o estudios que tú tengas te van a poder reconocer naturalmente a Jesús Cristo. Sí, Jesús Nazareno. Te reconozco, sé quién tú eres de Nazaret, sí, te llamas Jesús. Pero después, ¿qué le dice? Le reconoce la autoridad espiritual. ¿Qué le dice? Tú eres el Santo de Dios. Le reconoce. Y ahora vamos a entrar en eso. Ve compartiéndolo, ve etiquetando, ve invitando a alguien, ve compartiendo allí en tu Facebook, en tu Instagram. Dios bendiga a cada uno de ustedes que se va conectando. Bendiciones. Ve dejando tu like. Amén, gloria a Dios. Estamos en capítulo 1 de Marcos. Capítulo 1 de Marcos, versículos 24. Vamos a leer el 25. ¿Qué dice? Pero Jesús le reprendió, diciendo, cállate y sal de él. Mira, ¿qué dice Jesucristo? Dice que le reprende. Dice, cállate. No quiero que hables. Sal de él. Recibe aquí. Cállate y sal fuera, le dice Jesucristo. Ahí vemos totalmente un hombre, en este momento nos enseña que él estaba con una comisión, que en ese momento era echar fuera ese espíritu, que era echar fuera ese demonio.
Vamos a ver si podemos mejorar porque está muy atrancado la transmisión. Sin imagen, sin video, vamos a hacer solo con audio. Estamos teniendo unos problemas con el internet. Ya vamos a, para más adelante poder solucionarlo y poder llegar de mejor forma a ustedes. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes que se van añadiendo y pido disculpas por los inconvenientes. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Y versículo 26 dice: y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. ¿Qué dice? Sacudiendo con violencia. Salió gritando, salió fuera. Escucha bien, se resistió, pero no pudo resistir la autoridad y poder que hablaba en Jesús. Escucha bien esto. Se resistió. Sí, resistió. Él quiso resistir, pero no pudo soportar lo que cargaba Jesucristo. Escucha bien esto. No pudo soportar la autoridad que había en Jesucristo. No pudo soportar la unción que había en Jesucristo. Él se resistió. Él se empezó a mover. Él se empezó a sacudir con violencia y clamando a gran voz salió de él. Él por momentos quiso resistir, claro que sí. Salió, pero totalmente salió del cuerpo. ¿Por qué? Porque no pudo soportar lo que Jesucristo cargaba. No pudo soportar la unción que cargaba Jesucristo. No pudo soportar la autoridad. Cuando un hombre, una mujer está alineado al cielo, no hay espíritu, no hay demonio, no hay brujería, no hay hechicería, no hay cadena que no se pueda romper, no hay yugo, no hay maldición que no se pueda romper. Aunque muchas veces pueda querer que se resista, aunque muchas veces pueda hacer allí que no quiera salir, aunque muchas veces allí totalmente parece que se está moviendo, que se está agitando, que está oprimiendo, que está resistiendo, tiene que salir. Versículo 27. ¿Qué empezó a pasar aquí? Y todos asombrados de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a uno los espíritus inmundos y le obedecen. Escucha bien esto. Porque todos ellos estaban acostumbrados a escuchar, pero no a ver el poder y autoridad de Dios. Escucha bien esto. Todos estaban acostumbrados, por favor, préstame atención aquí. Todos estaban acostumbrados a escuchar. Todos estaban acostumbrados a escuchar la palabra, a escuchar las santas escrituras, a escuchar de Dios. Todos estaban acostumbrados. Todos ellos mismos estaban acostumbrados. El pueblo estaba acostumbrado. Aquellos que se iban a la sinagoga estaban acostumbrados a escuchar. ¿A qué estaban acostumbrados ellos? A ir cada sábado, a escuchar el sermón, a escuchar la palabra y a retirarse y a irse para su casa. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Sucedió algo, que ese día no solamente escucharon el sermón, no solamente escucharon la palabra, sino que también vieron la palabra manifestada. No sé quién está aquí. Si hay alguien allí en este momento que pueda decir amén. Escucharon la palabra de Dios. Escucharon las santas escrituras y también vieron la manifestación. Por eso se asombraron. ¿Tú te imaginas? Yo no sé a qué iglesia tú perteneces. Yo no sé cómo está tu vida espiritual. Pero tú te imaginas años y años y años yendo a la iglesia y que no pase nada.
Años y años yendo a la casa de Dios y que no suceda nada. Años y años que tú te acostumbraste a qué, a escuchar. Mira, tú sales de tu casa diciendo, hoy voy a escuchar la palabra, a ver qué va a decir el pastor, a ver qué va a decir el ministro, a ver de qué va a hablar. Hoy va a levantar, hoy va a hablar del amor, hoy va a hablar de la paz, hoy va a hablar de la sabiduría, hoy va a hablar de las ofrendas, hoy va a hablar de la prosperidad. Hoy de qué va a hablar, va a hablar de la restauración, va a hablar del matrimonio, va a hablar de la familia, va a hablar de los hijos. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Salían constantemente con esa expectativa a sus casas, salían constantemente con esa expectativa de sus hogares a la sinagoga, a la iglesia, pero ese día aconteció algo, ese día pasó algo que cambió y que les sorprendió. ¿Cuál fue eso? Que no solamente escucharon la palabra, sino que la vieron manifestar. Ellos estaban acostumbrados solamente a escuchar, pero en ese día totalmente sus ojos, sus ojos vieron lo que sus oídos escuchaban. Alguien tiene que anotar ese remo. Sus ojos vieron lo que sus oídos habían escuchado por muchos años. ¿Y qué es eso? Habían escuchado a un Dios sobrenatural, habían escuchado a un Dios vivo, habían escuchado a un Dios, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, habían escuchado antes de Abraham, Isaac y Jacob, habían escuchado al Dios de Adán, al Dios de Enoch, habían escuchado al Dios de Moisés, habían escuchado milagros, señales y maravillas constantemente. Ellos lo habían escuchado, ellos habían escuchado de los profetas, habían escuchado de David, habían escuchado totalmente maravillas de Dios, pero ellos totalmente no vivían nada, ellos no experimentaban nada, ellos estaban acostumbrados ¿a qué? Estaban acostumbrados al escuchar. Dios bendiga a cada uno de ustedes, especialmente la profeta Keila, mi prometida, que Dios le bendiga grandemente. Escucha bien, por favor. Escucha bien, por favor. ¿Por qué también se sorprendieron? Porque Jesucristo vino a traer una manifestación que en la antigüedad no había, que era la expulsión de demonios. La expulsión de demonios no se veía en los tiempos anteriores, entonces ellos también se sorprendieron por ese motivo. Versículo 28, ¿qué dice? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Por qué? ¿Por qué la fama? Porque lo que hacía Jesús era poco común y no se veía. Alguien tome ese rema y alguien lo anote. ¿Por qué se extendió la fama en Jesucristo? ¿Por qué se extendió la fama en Jesús? ¿Por qué? Porque era poco común, escucha bien esto, era poco común, no se veía, no se escuchaba nada de eso, de lo que Jesús hacía. Entonces empezó a correr una fama. Empezó a decir, hay un profeta, hay un ungido, hay uno que echa fuera demonios, hay uno que sana a los enfermos, hay uno que totalmente está haciendo lo que dicen las escrituras, hay uno que no solamente habla, sino también que demuestra. Yo no sé quién está aquí en este momento, entendiendo lo que está pasando en este momento y teniendo revelación mediante el Espíritu Santo. Versículo 29. Al salir de la sinagoga, vieron, escuchen esto, vamos a seguir. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacob y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. ¿Por qué? Porque había tanta fama que cuando venía Jesús, no querían tomarse una selfie. No querían totalmente decir, vamos a tomar una foto, Jesús. Imagínate en este tiempo. Hoy llega el predicador, llega el ministro, llega el líder, llega el mentor. ¿Y qué es lo primero que sale de tu corazón? ¿Acaso le dice, órame? ¿Acaso le llevas al enfermo? ¿Acaso le lleva a la persona oprimida? Porque sabe de que hay algo de Dios en ese hombre, en esa mujer, que sabe que el milagro va a acontecer porque Dios va a usar su vida para que acontezca el milagro, para que acontezca la liberación. En aquel entonces,
No dijeron, vamos a tomar una selfie. A ver, pásame tu Facebook, Jesús. A ver, pásame tu Instagram. A ver, pásame el WhatsApp para después mandarte unos videitos. A ver, vamos a jugar una Play. A ver, vamos a ver Netflix. Vamos a ver, Jesús, ¿viste la serie que salió de Casa de Papel? ¿Viste la serie? No. ¿Qué fueron lo primero? Le hablaron de la suegra. Le hablaron de que había una mujer que estaba enferma. ¿Por qué? Porque sabían que ese hombre cargaba algo que no todos cargaban. Cuando tú estás delante de un hombre de Dios, cuando tú estás delante de una mujer de Dios, alguien que carga la unción, no pierdas tiempo. No pierdas tiempo hablando, discúlpame que te voy a hablar así, hablando pavadas, hablando tonterías. No, ve al hombre de Dios y preséntate totalmente allí con tu necesidad. Porque ese hombre, esa mujer y Jesucristo lo vemos, Jesucristo estaba ungido. ¿Para qué? Para las necesidades de aquellos que estaban necesitados. Y en este entonces, mira cómo dice la palabra. Dice... Y a la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Enseguida, no perdieron tiempo. Me imagino que llegó a la casa y no le dijeron, ¿quieres un agua? ¿Quieres un té? ¿Quieres pan? ¿Quieres comida? No, 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 enseguida. ¿Por qué? Porque estaban con una necesidad y sabían que él tenía la unción y sabían que él era diferente y sabían que había algo de Dios en Jesucristo. ¿Y qué sucedió? Entonces él se acercó escucha bien, y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Dios mío, escucha bien esto. Dice que se le acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Mira tanto la unción que tenía Jesucristo que ni le oró. No le oró. Dice que la tomó de la mano, la levantó y la fiebre la dejó. Dios bendiga a la profeta Katy Coronel, que ya prontamente vamos a estar en un live con ella, soltando lo que Dios nos ha entregado en este tiempo para impartir. Ahora mira, versículo 31, recibo un código aquí, recibo un rema, dice que Jesús se acercó. ¿Te digo algo? Deja que Jesús se acerque. No solo que se acerque, sino que Él te tome tu mano. Y que Él te levante con su poder. Porque Jesucristo se acercó y la mujer no le desechó. Jesucristo extendió su mano y la mujer dijo, no, no quiero tu mano. No, no, no. Cuando Jesús se acerca, deja que Él se acerque. Cuando Jesús te extienda su mano, deja que Él te dé la mano, tómale la mano y que Él te levante con su poder. No sé quién lo está entendiendo y lo voy a repetir nuevamente este rema. Jesús se acercó, dice el versículo 31. Deja que Jesús se acerque. No solo que se acerque, sino que Él tome tu mano. Y que Él te levante con su poder. Y que Él te levante con su poder. Él no le oró. Él no le oró. Él le tomó la mano. Era tanta la unción, era tanto el fluir y tanta la atmósfera creada también de fe, que él no tuvo que orar. Él solamente tuvo que extender la mano. Y al extender la mano le tocó. ¿Y qué le tocó? Le tocó la unción. ¿Y qué le levantó? La unción. ¿Qué estaba en Jesucristo? La unción, el poder para sanar. Por eso el libro de Hechos dice, Jesús varón ungido por el Espíritu Santo para sanar, para liberar. Pero mira, vamos a leer un poquito más. Versículo 32, porque aquí hay unos sucesos tremendos. Cuando llegó la noche, presta atención aquí. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. ¿Por qué cuando llegó la noche? Recibo información. Porque como era día de reposo, no podían ir los enfermos y los endemoniados a la sinagoga. ¿Por qué? Porque se le ha contado como pecado. No podían cargar camillas, no podían moverse. ¿Por qué? Porque no se podía sanar, porque no podían liberar en el día de reposo. Entonces, ¿qué esperó el pueblo? Mira, tanta expectativa, Dios mío, tanta expectativa que tenía esa gente, que dice que esperaron la noche y cuando cayó el sol, porque cerraba el día, recuerda que el horario hebreo es de 6 de la tarde a 6 de la mañana, o mejor dicho, de 6 de la mañana hasta 6 de la tarde. Entonces, cuando cae las 6 de la tarde, cuando está cayendo el sol, hay todos, yo me imagino eso,
Todos esperando la fama de Jesús en todo Capernaum. Toda la fama de Jesús allí. Hay un hombre, hay un profeta, este hombre llamado Jesús Nazareno. Este totalmente echa fuera demonios. Este sana enfermos. Este totalmente está ungido por el Espíritu Santo. Este no es un charlatán. Este no solamente habla, sino este también demuestra. Entonces me imagino que todas las casas estaban expectantes. ¿Para qué? Para que sea las 6 de la tarde, para que termine el día sábado y empiece a comenzar el día domingo. Y entonces cuando empezó a caer el sol, dice que, no dice la palabra que todos salieron corriendo, pero me imagino que todos salieron corriendo a donde estaba Jesús. Porque mira lo que dice la palabra: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Toda la ciudad se agolpó. ¿Por qué? Porque había un hombre que tenía la unción. ¿Por qué? Porque había un hombre que cargaba la unción del Espíritu Santo. Porque había un hombre que no solamente hablaba, sino también que demostraba. Una pregunta: ¿cuánto estamos demostrando nosotros? ¿Cuánto estamos haciendo nosotros? ¿Qué es lo que estamos demostrando? ¿Qué es lo que estamos demostrando? ¿Qué es lo que cargamos? Cuando a nosotros nos ven, vienen a nosotros para que nosotros oremos, reconocen en nosotros que somos seguidores de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo está sobre nosotros, que en algún área Dios nos usa y vienen y te piden oración, y vienen y te piden una palabra, y vienen y te piden un consejo, y vienen a ti. A Jesucristo iban, no Jesucristo iba al enfermo. Muy pocas veces vemos a Jesucristo ir al enfermo. No, no, no. Los enfermos iban a Jesucristo. ¿Por qué? Porque había una fama, porque había un lenguaje que sabían que Jesucristo cargaba la unción. Jesucristo cargaba el poder. Y dice, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Nuevamente lo que pasó en el versículo 24 y 25 del mismo capítulo de Marcos, capítulo 1. Dice que echó afuera muchos demonios y no le dejaba hablar. Cada demonio le conocía. Cada espíritu inmundo que tenía atado a ese hombre, a esa mujer, conocía quién era Jesucristo, conocía la autoridad de Jesucristo, conocía que era el Santo de Dios. Ellos fueron a la fuente, a quien podía sanar y quien podían liberar. Sanó a muchos enfermos y no dejaba que hablaban los demonios, y los echó fuera porque le conocían. ¿Te conocen o no te conocen? ¿Te conocen o no te conocen? Dime, ¿te conocen o no te conocen? Dios mío, qué presencia del Espíritu Santo aquí. ¿Te conocen o no te conocen? Vamos a leer un poquito más. Versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió, se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le evocó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Una pregunta: ¿te buscan? Te buscan porque tú cargas la unción. Te buscan porque tú cargas el Espíritu Santo. Te buscan porque tú tienes algo de Dios. Te llaman por teléfono, te escriben, te mandan WhatsApp. En tu familia, te llaman. En tu familia, aunque no estén de acuerdo contigo, aunque no crean en el mismo Jesús que tú crees, aunque no crean de que tú vayas a congregarte a la iglesia, aunque no crean, aunque puedan ser ateos, agnósticos, pero saben que reconocen el Dios que tú tienes, y reconocen que tú cargas algo de Dios, reconocen de que tú estás ungido, que estás ungida. Te reconocen, vienen a ti. Versículo 28. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido.
y predicaba en las sinagogas de ellos de toda Galilea, echaba fuera los demonios. Voy terminando aquí, escucha bien esto, porque te hablé de la unción, te hablé del Espíritu Santo, te hablé de lo que Jesús cargaba. Ahora te voy a hablar y te voy a equipar de cuál era el secreto de Jesucristo. Escucha bien esto. Jesús, su secreto, lo vemos aquí en el versículo 35 en adelante y en mucho de la palabra en adelante. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, que era de madrugada. Aún no había salido el sol y él se levantaba a orar. Y salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Mira, recibe el código aquí, recibe el rema, recibe la llave. Jesús se introducía por voluntad propia al desierto. Y nosotros corremos del desierto. Dios te bendiga, Vanessa. Nosotros corremos de los desiertos, mas Jesucristo se introducía en el desierto. Porque en el desierto es donde somos entrenados y somos capacitados. En el desierto es donde recibimos la unción. En el desierto es donde crecemos. En el desierto, aunque no nos guste, aunque es un lugar feo, es un lugar solitario. Y en el desierto es donde tú te profundizas y mueres a tu carne, mueres a tu yo, y es donde tú conoces a Dios. Jesucristo, cuando fue bautizado y vino el Espíritu Santo sobre él, esto lo habla el capítulo 3 del libro de Lucas, por el versículo 26-27 aproximadamente. En el capítulo 4 de Lucas dice, Jesucristo se fue al desierto lleno del Espíritu Santo y guiado por el Espíritu Santo. 3:22 es donde Jesucristo es ungido. Ahora en el capítulo 4 dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Mira. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso se fue al desierto. Jesucristo capaz que no quería meterse en el desierto por voluntad propia, pero el Espíritu le llevó al desierto. El Espíritu le dijo, vamos, porque tú estás lleno, pero tienes que recibir poder. Porque Jesucristo estaba lleno, pero estaba sin poder. Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo, pero no estaba con poder. ¿Y cómo es eso, ministro, que estaba lleno y no estaba con poder? Son dos cosas distintas. Y cuando tú estudias la palabra detalladamente, te vas a dar cuenta que tú puedes estar lleno, puedes hablar en lengua, pero no tienes poder. Jesucristo se introduce en el desierto y en el versículo 14, cuando después le gana la tentación a Satanás, resiste en la palabra y pasa el ayuno de 40 días en el desierto. ¿Cómo sale Jesucristo? Dice el versículo 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. En el poder volvió. Él entró lleno del Espíritu Santo, se metió al desierto y salió en el poder. Salió con el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque venció la tentación, venció totalmente lo que Satanás quiso venir a tentarle. ¿Y qué hizo? Tuvo comunión. Y como tuvo comunión con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo no solamente estaba sobre él, no solamente estaba internamente dentro de él, sino que estaba ungido, tenía poder. Por eso vemos en Marcos que él mismo se introducía en el desierto. Él mismo se introducía en el desierto. Él mismo iba al desierto porque él había experimentado cuando fue bautizado, cuando él estaba lleno del Espíritu Santo y él se metió en ayuno de 40 días, 40 noches en el desierto, que se le presentó Satanás a tentarle y él resistió la tentación con la palabra. Él experimentó en el desierto que él entró lleno con el Espíritu Santo, pero salió con poder del Espíritu Santo. Entonces él mismo entendió uno de los secretos, entendió que cuando se apartaba solo a orar, cuando se apartaba solo al monte o cuando se apartaba solo al desierto, él recibía poder. Mira qué tremendo. Él estaba acompañado. Él estaba acompañado de sus discípulos. ¿Pero fue con los discípulos? No. Él fue solo. ¿Él fue acompañado? No. Él fue solo. ¿Por qué?
Porque la intimidad es entre tú y Dios. La intimidad es entre tú y el Espíritu Santo. La intimidad, ahí en la intimidad no entra tu familia, no entra tu esposo, no entra tu esposa, no entra tus hijos, no entra nadie de ellos, entras tú y Dios. Solamente tú y Dios. Solamente tú y Dios. Solamente tú y el Espíritu Santo. Nadie más. Jesucristo no. Mira, hay momentos que tienes que orar con tu familia. Hay momentos que tienes que orar en congregación. Hay momentos que tienes que decir a tu esposo, ven, oremos. Hay momentos que tienes que reunir a tus hijos, ven, oremos. Sí, claro que sí. Pero la profundidad. La profundidad de intimidad y relación es íntimo. Por eso te dice la palabra intimidación. Intimemos. Yo te hago una pregunta a aquellos que son casados. A ti, varón, a ti, mujer. Cuando tú tienes intimidad con tu esposa, cuando tienes intimidad con tu esposo, llamas a tus hijos, llamas a tus padres, llamas a tus hermanos, llamas a tus amigos. No, es entre tú y tu esposa o entre ti y tu esposo. Nadie más. Ustedes dos, esa intimidad. ¿Y en dónde lo hacen? Lo hacen en el bar, lo hacen en el lugar de comida, lo hacen en el cine, lo hacen en el... No, su intimidad, ¿dónde? En el lecho, ¿en dónde? En el lugar secreto. Yo no sé quién está aquí, que alguien me pueda decir amén, por favor. Que alguien está recibiendo allí del otro lado. Si sigo, paro, te dormiste, no te dormiste. Adoramos Jesús. Entonces recibo estos puntos para terminar. Porque Jesucristo era eficaz y Jesucristo era distinto. Escucha bien. ¿Por qué Jesucristo era distinto? Porque Jesucristo tenía algo distinto. Porque Jesucristo era eficaz. Por la palabra, la revelación a la palabra, la oración, oración profunda, el desierto, poder y autoridad, responder a lo que se le fue asignado. Vamos, y ya voy terminando aquí. Jesucristo tuvo una asignación y él respondía a su asignación. ¿Tú estás respondiendo a tu asignación? Tú puedes saber que fuiste llamado a adorar, pero no estás adorando, no estás respondiendo. Tú fuiste llamado a predicar y no estás predicando, no estás respondiendo. Hay dones de sanidad dentro de ti y no estás orando por los enfermos. Hay un ministerio de liberación, pero no estás orando por los demoniados. Hay un ministerio financiero y no estás haciendo finanzas. Hay un ministerio de enseñar la palabra, pero no estás enseñando. Entonces, mira esto. Jesucristo responde a lo que se le fue asignado. Lo primero, porque cuando tú respondes, Él te da y te entrega más. Cuando tú respondes, Él te da y te entrega más para que tú sigas respondiendo. Desierto, poder y autoridad. No hay un cristiano, y esto lo voy a decir con autoridad, autoridad en Jesús y autoridad propia por lo que he experimentado en estos 6 años. No hay cristiano que si no ayuna no sabe lo que es dominio propio y no sabe lo que es autoridad. Si tú no ayunas no sabes lo que es autoridad. Porque la persona que no ayuna, escucha bien esto, la persona que no tiene ayuno, la persona que no se determina a ayunar, no puede tener dominio propio sobre su cuerpo. Mejor dicho, no tiene dominio propio sobre su estómago. ¿Y cómo va a tener dominio propio sobre su cuerpo a la carne? ¿Y cómo va a tener dominio sobre los demonios cuando no puede tener dominio sobre su cuerpo? Dios bendiga a cada uno de ustedes allí del otro lado. Vamos a orar, Miguel. Entonces Jesucristo, él ayunaba. Él se introducía en el desierto porque él sabía que en ese lugar recibía poder, recibía autoridad. ¿Para qué? Para seguir expulsando y echando fuera a los demonios. La oración,
la oración profunda. Jesucristo no oraba, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, en el nombre de Jesús, amén, 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 amén. No, Jesucristo se metía profundamente en las profundidades. Jesucristo dicen que él oraba de 4, 6 hasta 8 horas. Estaba apartado, estaba profundamente con el Espíritu Santo. Él se apartaba al monte, él se apartaba a las orillas, él se apartaba al desierto. Él iba y oraba. Mira qué tremendo que Jesucristo, una hora de oración no tenía en nada. Porque cuando estaban en Getsemaní, cuando estaban allá en el monte, dice que le dijo a Pedro y demás, él dijo, vino y dijo, ¿acaso no pudieron, en el capítulo 26 de Mateo, acaso, versículo 40 creo que es, 40-41, acaso no pudieron ustedes orar una hora? Como diciendo, no pudieron soportar apenas una hora de oración. No me apoyaron a mí una horita, solo una horita. Eso refleja la profundidad que Jesucristo tenía a la oración, la profundidad que Jesucristo tenía a la intimidad. Es que una hora para él no era nada. Una hora, por eso le dice a su discípulo, no pudieron orar una hora, no pudieron soportar una horita, no podían estar de rodillas una hora. No sean malos, muchachos, una hora le estoy pidiendo, no le estoy pidiendo 8, no le estoy pidiendo 6. Para Jesucristo una hora no era nada. Y ahí te dará el reflejo de su intimidad y por qué era tan eficaz. La revelación a la palabra. Jesucristo tenía revelación mediante el Espíritu Santo. Además porque Él conoce y conocía la palabra perfectamente. Porque Él es el verbo, Él la conocía totalmente. Y vamos terminando por aquí. Ahora mira esto. Quiero terminar aquí. Voy a orar y ya nos vamos a retirar. Por favor, mira esto. Jesús era tan profundo en oración. Por eso él era tan eficaz. Mira, hasta en la elección de los discípulos él lo hizo distinto. Tienes que entender, conforme a la cultura y conforme a la tradición de Israel, que cada maestro, cada fariseo, cada escriba, cada rabí, esa es la palabra correcta, tenía sus discípulos, porque era obligación hacer discípulos y discípulos. El principio de los discípulos y multiplicarse haciendo discípulos no fue de Jesús. Eso es un principio de Israel. Eso ya se venía, por eso Juan tenía sus discípulos, por eso Nicodemo tenía sus discípulos, por eso cada maestro y cada rabí tenía sus discípulos. Y Jesucristo tuvo sus discípulos. Ahora, ¿cuál fue lo distinto de Jesucristo? Que en la antigüedad los discípulos iban a escoger al maestro, pero Jesucristo escoge a sus discípulos. ¿Mediante qué? Después de orar. Mira qué tan profundo fue él, que él se introdució en oración y pidió revelación y guía a quién escoger. Cuando la tradición y todos sabían que aquel que quería seguir a un rabí, aquel que quería seguir a un maestro, o mismo a los profetas, aquel que quería seguir, tenía que presentarse él mismo delante de aquel que quería que sea su maestro, que quería que sea su mentor. Pero Jesucristo lo hace tan profundo y tan distinto, que estaba tan profundo de que sabía que aquel que le dijo Dios en la intimidad, aquel que le reveló el Espíritu Santo, sabía que cuando se iba a presentar, iba a decir, ven, sígueme, se había puesto en el corazón haberlo seguido. No sé quién recibió el rema, no sé quién lo recibió. En la eternidad ya estaba puesto de que Pedro iba a dejar la pesca para ser los pescadores de hombres. A Jesucristo se le revela en la intimidad y sin tener el conocimiento natural y rompiendo los moldes. Pedro ya estaba en su corazón que en algún momento él iba a seguir a un maestro. Pero eso es otro mensaje, escucha. Hace 5 años escuché a un hombre de Dios
o hace 6 años mejor dicho, escuché un hombre de Dios, hace 6 años escuché un hombre de Dios, que dijo, para tú saber la dimensión que un hombre de Dios se mueve o que se encuentra, pregúntale cuánto tiempo es su intimidad. Porque la respuesta del tiempo de su intimidad va a reflejar la dimensión que camina. El tiempo de intimidad va a reflejar la unción que carga. Va a reflejar cuánto conoce al Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? Yo hace 6 años recién comenzaba en el Evangelio. Y fue experimentando de que verdaderamente es así. Cuando uno más ora, cuando uno se mete más profundo, más ungido está y más conoce a Dios. Cuando uno no ora tanto como los días anteriores, se da cuenta que hay cosas que no fluyen. Se da cuenta de que algo no está fluyendo. Entonces entendí, comprendí y por experiencia propia que cuando más uno tiene intimidad, más cerca está de Dios. Cuando uno más tiene intimidad, más cerca está del Espíritu Santo. Cuando uno tiene intimidad, más profundo está con Dios.